Capítulo 46. Ferdin supuso que su miedo era un instinto que se había ido acumulando desde muy joven. Y, al mismo tiempo, se dio cuenta de que Erin estaba tratando de soportar ese temor sola. Él apretó con más fuerza su brazo alrededor de sus hombros. Fue entonces cuando Carón vio a Erin. Tras hablar brevemente con la marquesa, se acercó a ellos rápidamente. Al verlo aproximarse, Ferdin soltó el brazo que protegía a Erin. Carón miró a Ferdin con ojos perplejos y luego inclinó la cabeza para saludarlo. «Hermana, mi madre dice que quiere verte ahora». Y, tras decir eso, Carón miró a Ferdin. Hizo una expresión preocupada por un momento y luego le susurró suavemente a Erin. «Por favor, no pongas triste a mi madre esta vez». Al escuchar esas palabras, la expresión de Ferdin se endureció. «¿De qué estás hablando?» La voz de Erin tembló. ¿Qué le decía Carón ahora? «No pongas triste, madre». Carón era un buen chico. Sin embargo, desde muy joven había sido criado por la esposa del marqués. No fue solo por el lavado de cerebro de Cordelia que Erin no pudo contarle la verdad a Carón, mientras ella sufría de sus abusos. Fue porque nunca estuvo segura de que Carón estaría de su lado si revelaba todo. «No hagas esto, vámonos. Mi madre te está esperando». Ante las palabras de Carón, Erin volvió la cabeza y miró a la marquesa de nuevo. Como él decía, Cordelia los esperaba a lo lejos. Ni siquiera los apremiaba, mantenía en su rostro una mirada benévola, como si lo entendiera todo. Estaba actuando como siempre, una madre que espera con paciencia a que su hija rebelde se calme. Cordelia siempre había sido así. Era alguien que sabía perfectamente cómo volver cualquier situación a su favor. También prefería usar a las personas a su alrededor en lugar de ensuciarse sus propias manos. «Hermana, ¿vas a hacer esto de nuevo? Ha pasado tiempo desde que te vio. ¿Acaso es tan difícil que tengan una conversación?» «Basta, Sir Carón». Cuando Carón apremió a Erin, Ferdin lo detuvo. «No le corresponde a usted intervenir, Sir Ferdin. Este es un asunto del marquesado de Resus». «No, le hablo como el prometido de Sir Erin». Ante esas palabras, la expresión de Carón se volvió extraña. No entendía cómo Ferdin podía llegar tan lejos. Era de conocimiento público que los sentimientos de Ferdin no habían sido parte del acuerdo del compromiso. ¿Su prometida? Sí, prometida. Pero usted ni siquiera ama a mi hermana, ¿verdad? Ante las palabras de Carón, Ferdin ocultó a Erin tras de sí. No valía la pena negarlo. Antes de juzgar los sentimientos ajenos, usted, ¿acaso ha pensado alguna vez en Erin? Yo. La expresión de Carón se tornó complicada. Levantó la cabeza y luego miró a Erin a los ojos. Pero ella rápidamente evitó su mirada y fijó los ojos en Cordelia con expresión rígida. Estaba claro por esa actitud que no quería hablar con Cordelia en ese momento. «La señorita Erin y yo iremos a su dormitorio. Dígale a la marquesa que la veremos más tarde». Dicho esto, Ferdin tomó con firmeza la mano de Erin y pasó junto a Carón. Carón se sobresaltó cuando Cordelia se acercó y le puso una mano en el hombro. Miró con tristeza hacia donde Erin se había alejado. «Carón». Una vez más, hice enojar a Erin. Una lágrima cayó de los ojos de Cordelia. Carón la miró, sin saber bien qué hacer. Era una escena que se repetía desde su infancia, pero había pensado que esta vez sería diferente. Después de todo, Erin había mostrado cómo había cambiado en la academia. Creyó que ahora, tal vez, la relación entre su madre y ella mejoraría un poco. Pero al parecer no era así. ¿Cuándo me abrirá Erin su corazón? Yo. Madre. Estoy tan preocupada por Erin. Mi hermana se está adaptando bien a la facultad de esgrima. Y algún día le abrirá su corazón a usted. Pero, Carón, Raymond, el encargado de proteger a Erin, se ha ido. Sí. Ante las palabras de Cordelia, Carón no pudo evitar sentir una genuina sorpresa. Había dado por hecho que Raymond habría regresado al marquesado. Sin él, incluso si Erin toma un camino equivocado, no habrá nadie a su lado para guiarla. Me preocupa mucho eso. Usted, creo que ha cambiado ahora, madre. Ella no ha tenido problemas en la academia y no intimida a nadie. Ante sus palabras, Cordelia miró a Carón con un gesto que parecía molesto por un instante. Sin embargo, como fue tan breve, él no notó en absoluto esa sensación de incongruencia. «Carón, yo». Cordelia de repente comenzó a llorar en voz alta. Se aferró al hombro de Carón y lloró con tristeza, al borde del desmayo.
Ante el sonido de su llanto, los transeúntes comenzaron a susurrar y murmurar. ¿Erin Resus volvió a molestar a la marquesa? Vamos. Dicen que la razón por la que llegó temprano a la academia esta vez fue por Erin Resus. Quizás ella volvió a tratar mal a la marquesa. Ante los comentarios de quienes los observaban, Carón puso una expresión de enojo. Estaba furioso con quienes hablaban de Erin sin saber nada. Pero, como Cordelia se aferraba a él, no podía hacer nada más. ¿No estuvo a punto de lastimarse junto con la princesa al someter a esos monstruos? Sin Raymond, no habrá nadie que la proteja. Pensé que debía venir a la academia, también. Por eso me apresuré, y al ser ignorada de nuevo, esta madre está muy triste. Pero madre, si esa es la razón, entonces no hay de qué preocuparse. Ella está, realmente bien. A todos les cae bien. El rostro de Cordelia se endureció ante las palabras de Carón. ¿Qué? ¿Carón Resus me estás contradiciendo ahora? Cordelia entrecerró los ojos y lo miró. El niño que siempre obedecía sus palabras había desaparecido, y en su lugar había un joven con expresión incómoda que evitaba su mirada. Se le subió el éxito a la cabeza, ¿es eso? Supongo que hizo lo que pensó. Pero a Cordelia no le preocupaba demasiado ese cambio de actitud. Un tipo como Carón era muy fácil de manejar. Cordelia inclinó la cabeza con gesto triste. Podía sentir a Carón inquieto por su acción. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y sonrió. Entonces no hay forma de que Carón haya cambiado realmente. Tomó la mano de Carón y con una mirada cargada de aparente tristeza, dijo: Carón. Sin embargo, los padres tienen el deber de guiar bien a sus hijos. Así como entre tú y yo, debo guiar a Erin. Madre. Cordelia apretó con fuerza la mano de Carón. Un extraño fulgor brilló en sus ojos. Ante esa mirada, Carón sintió un miedo desconocido. Cordelia le susurró: Entonces, ¿me ayudarás a que Erin y yo nos veamos a solas? ¿Era esto lo correcto? Carón vaciló. Si hubiera sido el de antes, se habría movido sin dudarlo ante la petición de Cordelia. Pero ahora no era así. Carón se mordió el labio inferior. No estaba seguro de si lo que estaba haciendo era correcto. Seguro que su hermana no quería ver a su madre. Pero las lágrimas de Cordelia seguían acudiendo a su mente. Carón tenía una pequeña deuda con ella. Cordelia había renunciado a tener hijos propios por Erin y por él. Es suficiente para mí criarlos bien. En esa medida, había volcado todo su amor y devoción en ellos, a pesar de que Erin no era su hija de sangre. La solicitud de Cordelia podía ser concedida. Además, ¿no era natural que una madre y una hija se vieran a solas? Aún con ese pensamiento, Carón no pudo ignorar la reticencia que se instaló en un rincón de su mente. Entonces, señor Carón, ¿quiere que le lleve un mensaje a la señorita Erin? Carón asintió a la jefa del dormitorio frente a él y dijo: Sí. Dentro de una hora, dígale que nos reuniremos en el café Night Garden, frente a la academia. La jefa del dormitorio, Elua, miró con sospecha a Carón, quien no podía pronunciar directamente palabras tan simples. Él ignoró su mirada y se dio la vuelta. Una oleada de cansancio lo invadió. Aún así, estará bien. Carón, con paso tambaleante, se dirigió al salón principal de la academia. Necesitaba un lugar para distraer su mente. Sus pasos eran extrañamente pesados. Para entonces, la jefa del dormitorio ya debía haber entregado su mensaje a Erin. Carón, no te preocupes. Le hablaré con mucho cuidado a Erin. Ella entenderá. Erin no sale cuando la llamo. No pasará nada. Eres un buen hijo, Carón. ¿Por qué recordaba las palabras que Cordelia le había susurrado con un gesto triste? Quizás era un buen hijo, pero no sería un buen hermano. Capítulo 47. Carón había llegado al salón principal de la academia antes de darse cuenta. Es extraño. ¿Por qué no hay guardias? Originalmente, no era habitual que hubiera guardias en las puertas. Pero Carón no pensó mucho en eso y pasó por la entrada principal del salón. Fue justo cuando abría la puerta de la sala de conferencias, donde estarían los caballeros de Ferdin, y estaba a punto de entrar, que escuchó la voz de Amon. ¿Cómo podría Carón no saberlo? Su mano se detuvo en la puerta. ¿Qué quieres decir con que no sé? Frunció el ceño y se concentró en la conversación que sostenían las personas del interior. Así es. Entiendo que no sepa sobre la espalda, pero en cuanto a los cortes en el brazo derecho, quedaron cicatrices. ¿Pero Carón no sabía eso? Al fin y al cabo, son familia.
Debería haberlo sabido. Lilia respondió a las palabras de Amon. Erin acaba de decir que no fue ella quien mató a su hermano. Y, después de conocer a la marquesa, Lilia sospechaba quién era la culpable de que su hermano ya no estuviera. Debe haber sido la marquesa quien abusó de Erin. Maldita sea. ¿Qué clase de vida ha estado viviendo? ¿Esto tiene sentido? Nadie sabe la verdad. Es aterrador que no supiera nada y pensara en ella como una villana. Carón sintió que se le cortaba la respiración. No entendía de qué estaban hablando. Su mano comenzó a temblar. Al mismo tiempo, su corazón empezó a latir con fuerza, tan rápido que le dolía el pecho. Carón dejó escapar un gemido lleno de dolor, involuntariamente. ¡Ah! Café helado. Amon se levantó de un salto y abrió la puerta de la sala de conferencias, al sentir una presencia al otro lado. «¿Carón Resus?», gritó el nombre de Carón, que estaba sentado frente a la puerta, con el rostro desencajado por la sorpresa. Carón los miraba, su expresión visiblemente alterada. ¿Cuánto habrá escuchado? Amon estaba perplejo. El salón principal de la academia estaba custodiado por guardias en turnos, por lo que solo las personas autorizadas podían ingresar. Esa era la razón por la que ellos habían podido hablar con tranquilidad. Amon no pensó que nadie vendría a un lugar donde no había ninguna reunión programada. Sorprendentemente, Lilia estaba igual de desconcertada. Carón, sobresaltado por sus voces, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren decir con lo que dijeron? Mi madre no puede haber hecho eso. Carón no podía creerlo. No, no era posible. No podía serlo. Debía de ser solo un rumor malintencionado. Le vino a la mente el rostro de su madre, que siempre se había preocupado por su hermana. Carón, tengo muchas ganas de reconciliarme con Erin. No quiero que mi hija me odie. ¿Qué puedo hacer para gustarle a mi encantadora Erin? La madre que quiere a su hermana. Es alguien que siempre trata de abrir su corazón tan esquivo. ¿Una madre así atormentaba a su hermana? El rostro de Amon se distorsionó ante las palabras de Carón. Ciertamente fue culpa suya por no prestar atención a su entorno, lo que le permitió escuchar toda la conversación. Erin había tratado de ocultar lo terrible que fue su infancia. Amon también había respetado el deseo de Erin y no le había contado la verdad a nadie. Pero incluso después de escuchar todos los hechos, Carón Resus no podía aceptarlo. Carón Resus. Amon apretó los dientes y lo agarró por el cuello. Luego, mientras Carón, aún sentado en el suelo, intentaba ponerse de pie, repetía palabras de negación. Bastardo, ¿en serio eres basura? ¿Qué? Si alguna vez pensaste en Erin, deberías haber corrido hacia tu hermana, no hacia mí ahora. Carón sintió que se ahogaba. Amon era muy consciente de su propia irresponsabilidad al haber hecho lo que hizo. Era como si él personalmente le hubiera revelado a Carón el secreto que Erin había estado ocultando, por lo que ella bien podría no perdonarlo. Pero le resultaba aún más difícil ver al idiota frente a él huir y negar la realidad. Amon, cálmate. Carón Resus no sabía nada. Descubre lo que sufrió tu hermana por culpa de la marquesa de Resus. Amon empujó a Carón bruscamente. Carón, que no resistió su empuje, cayó al suelo. Carón, solo necesito que seas feliz. Recordó lo que Erin le había dicho cuando era tan niño que ni siquiera podía recordarlo. Aún no estaba seguro. No es así. Lilia y Amon no mentían, pero él no podía creer de inmediato sus afirmaciones tan absurdas. Solo había una razón por la que Carón temblaba ahora. De hecho, él mismo había albergado algunas dudas sobre los rumores respecto a Erin. En particular, después de la subyugación de la tribu Inran, la idea de si todo lo que ella había hecho era real llenó su cabeza. Carón, que había caído, se levantó violentamente. No tenía tiempo para quedarse así. Si ellos tenían razón, es posible que le hubiera hecho un daño irreparable a Erin. Él la había engañado, cuando ella no quería encontrarse con la marquesa, y le había mentido. Erin debía estar pensando que la esperaría en el jardín nocturno. Carón salió corriendo inmediatamente del salón central. Carón Resus. Escuchó a Lilia llamándolo desde atrás, pero no pudo detenerse. Tenía que comprobarlo ahora mismo. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo, el rostro de Carón se puso pálido. Corrió como un loco. Había gente que lo miraba con extrañeza, pero él se centró únicamente en encontrar a Erin. Después de confirmar que ella no estaba en su habitación,
Carón deambuló frenéticamente. Maldita sea, hermana, hermana. Tenía que encontrarla antes de que Erin se encontrara con Cordelia. En ese momento, Carón se detuvo al reconocer una figura familiar a lo lejos. La mujer que caminaba frente al dormitorio era definitivamente Erin. ¡Hermana! Carón gritó y la agarró de la muñeca. Entonces Erin volvió la cabeza y lo miró. Carón. Yo, te pedí que nos viéramos en el jardín nocturno. Es una mentira. Lo sé. Ante las palabras de Erin, Carón se quedó paralizado. ¿Lo sabía? Erin miró a su alrededor por un momento, luego tomó su mano y siguió adelante. Llegaron a su dormitorio. Después de cerrar la puerta, Erin escaneó la habitación con expresión pensativa por un momento, recordando lo sucedido con Roam unos días antes. Se aseguró de que la habitación estuviera en orden y sentó a Carón en una silla. De repente sintió una sensación de déjà vu. Algo similar había sucedido antes de que partieran para la subyugación de monstruos. Con eso en mente, sirvió leche tibia frente a Carón. Él agarró la taza que ella le tendía. Su mano temblaba ligeramente. Tengo que decirle. Con esa determinación, Carón abrió la boca. Estoy aquí para preguntarte algo. Después de decir eso, Carón tomó lentamente la muñeca derecha de Erin. Sintió sus huesos delicados bajo sus dedos. Al ver su reacción, Erin comprendió que él había descubierto el secreto que ella había estado ocultando hasta ahora. De ninguna manera, mi madre, a mi hermana. Las miradas de Erin y Carón se encontraron. Ella podía leer la angustia en sus ojos. Quizás él quería que ella negara todo, que le dijera que lo que había descubierto no era real. Que Cordelia no era ese tipo de persona, que ella era una villana por no poder aceptar a su madrastra después de la muerte de su madre. Pero Erin permaneció en silencio. Si mentía ahora, tal vez el corazón de Carón encontraría paz. Esa fue la elección que había hecho en su primera vida. Mantener la boca cerrada para que mi hermanito no se lastime. Porque solo yo estoy sufriendo. Porque pensó que, si callaba, si solo ella sufría, todos serían felices. Pero esta vez, Erin decidió no impedir que Carón conociera más la verdad. Después del incidente con Roam, se había dado cuenta de algo. En ese momento, Carón habló como si hubiera tomado una decisión. Hermana, por favor perdona mi rudeza. Dicho esto, levantó la manga de Erin. Y su rostro se distorsionó horriblemente ante las leves cicatrices que quedaron al descubierto. Un dolor que parecía desgarrarle el pecho lo envolvió. Amon y Lilia tenían razón. Ambas manos de Carón temblaban. Sin embargo, le resultaba difícil admitir la realidad, incluso con la evidencia tangible frente a él. ¿De verdad su madre la había tratado así? ¿Había estado acosando a Erin desde la infancia? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue? ¿Me creerías si dijera que fue Cordelia? ¿Qué? ¿Me creerías si te dijera que la persona a quien llamas tu madre me ha hundido en el infierno? Eso, ¿qué significa eso? La voz de Erin se quebró. Ante sus palabras, Carón cubrió su rostro con ambas manos. Las palabras de Erin no eran diferentes a negar todo su pasado. Un marquesado pacífico. Un padre ocupado pero cariñoso. Una madre amable y afectuosa con su familia, más que nadie, aunque no compartieran sangre. Siempre lo había creído así. Entonces, ¿era todo mentira?